Pensamiento del día, martes 3 de septiembre. El amor nos hace libres. El amor vence todo. Se podrían decir infinitas cosas de este amor que Jesús nos enseña con su vida, con sus palabras. Pero hoy me gustaría subrayar solo 2 puntos, que sin embargo son de una importancia fundamental. 1. Es necesario amar a todos, sin excepciones, sin selecciones, sin preferencias, como Dios hace con nosotros. Y aquí se trata de amar al amigo y al enemigo, al simpático y al antipático, al profesor y al vecino de casa, al cartero y al compañero. Amar a todos significa también amar a la gente que está lejos de nosotros. 2. El segundo punto. Es necesario ser los primeros en amar. Normalmente amamos cuando nos sentimos amados. Se responde al amor que nos llega. ¿Y si no nos llega? No, es mucho mejor tomar nosotros la iniciativa. Ser nosotros los primeros en dar un signo de amistad, de perdón, de voluntad de volver a empezar desde el inicio. Intenten amar de esta manera. Experimentarán una gran libertad, porque ustedes son los protagonistas. Mensaje de Chiara Lubich a los jóvenes en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, Alemania 2005. Palabra de vida, septiembre de 2024. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.